Amados hermanos, muy buenas noches. Una vez más, queriéndole dar la gloria y la honra a nuestro Padre Eterno, estamos aquí en nuestro estudio compartiendo la palabra con ustedes, la palabra del Señor, la palabra de Dios que es viva y eficaz. ¿Cómo no creer en el poder de la palabra, lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra? Estamos compartiendo a través de la plataforma de YouTube y de la plataforma Facebook, en vivo, queriendo llevar un mensaje a todas las familias. El Señor nos ha dicho, y no nos cansamos de manifestar, que debemos predicar su palabra a tiempo y a destiempo, porque tenemos que estar preparados todos los días. No sabemos cuándo va a ser la venida del Hijo de Dios. Como ladrón en la noche, dice la palabra del Señor. Y sin saberlo, tú y yo debemos prepararnos todos los días. Vivir todos los días dispuestos a estar en la presencia del Señor. Vamos a adentrar en un estudio muy poderoso. El Señor nos ha revelado su palabra y quiere que nosotros vivamos por la palabra. ¿Cuáles son tus armas? Es la palabra que quiero compartir con todos ustedes hoy. Qué importante, hermanos. Vamos a compartir esta enseñanza a través del libro de Primera de Samuel en el capítulo 17. Hoy tengo al lector, al señor Nelson, que me va a acompañar en la oración, en la lectura, y vamos a compartir esta palabra a través del libro de Primera de Samuel. Yo quiero que ustedes allí también se vayan y se ubiquen en esa lectura, en esa enseñanza. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 4 al 11, y vamos a leer también el versículo 45 y 47. Quiero que anoten las escrituras, porque este tiempo es un tiempo de enseñanza de la palabra. Nosotros damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Saludo especial a mi hermano Joseph y a toda su familia, a la hermana Isamar de la iglesia Senda de Justicia y Libertad, y a todos los hermanos de la iglesia Senda de Justicia y Libertad. Estamos en un tiempo de ministración en la iglesia para la gloria del Señor. Quiero saludar a todos los hermanos de la iglesia Ministerio Evangelístico Internacional Cristo Libera, a los pastores que se recibieron hace unos días y que están llamados a hacer la obra, a la pastora Luz Navi, que Dios la continúe bendiciendo. Vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Entonces salió de las filas de los filisteos un luchador llamado Goliat, natural de Gat, cuya estatura era de unos 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y vestía una coraza de mallas. La coraza era de bronce y pesaba 55 kilos. Llevaba en los pies unas botas de bronce y una jabalina también de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como el madero de un telar. Su punta era de hierro y pesaba 7 kilos. Delante de él iba su escudero. Goliat se detuvo y dirigiendo a los guerreros de Israel los desafió. No es necesario que salgan preparados para la batalla. Yo soy el filisteo, ustedes los servidores de Saúl. Elijan un hombre para que luche contra mí. Si él se atreve a luchar conmigo y me mata, seremos sus siervos. Pero si venzo yo y lo mato, quedarán ustedes sometidos a nosotros y nos servirán. Y añadió: yo desafío hoy a las tropas de Israel, presenten mi nombre para que luchemos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se asustaron y les entró mucho miedo. Versículo 45 al 47. David le respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo te
te entregará el Señor en mi poder, te mataré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo como alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que Israel tiene un Dios, y toda esa multitud aprenderá que el Señor no salva con espada ni con lanza, pues Él es Señor de la guerra y los entregará en nuestro poder. Amén, gloria al Señor. Aleluya, qué bendición. Amado Jesús, háblanos a través de tu palabra. Hemos leído tu palabra, Jesús. Edifícanos, Cristo. Danos revelación de tu palabra, Señor. Confiamos, Señor, que tu Santo Espíritu, como promesa, Señor, está aquí y en todos los hermanos de las redes sociales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Yo sé, hermanos, que esta historia de David y Goliat, hasta en los colegios, a uno se lo enseña, ¿verdad? Y todo el mundo dirá, en esa historia ya se ha dicho todo y yo ya conozco todo lo que dice allí. ¿De qué más me podrá hablar este pastor, este evangelista, este siervo de Dios? ¿De qué más me podrá hablar de esta enseñanza en el libro de Primera de Samuel capítulo 17 sobre la historia de David y Goliat? Pero yo te quiero decir a ti algo, hermano. Siempre habrá algo más que escudriñarle a las escrituras, porque Dios todos los días nos revela a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces, aquí en esta historia, y de acuerdo al título que yo he colocado a esta enseñanza, ¿cuáles son tus armas? Vemos a un paladín, que significa un hombre de guerra, del ejército filisteo, que comenzó a vociferar contra el pueblo de Israel, contra el ejército de Israel. Y aquel paladín sabía que el ejército, que era guiado por el Señor lo respaldaba. Pero él dijo, envía a un hombre grande, dice la palabra, que era de 6 codos de altura, 3 metros, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Esto nos dice la Reina Valera. La versión que leía el señor Nelson es la Latinoamérica, ¿cierto? Latinoamérica. Biblia de las Américas. Entonces, dice la enseñanza que el enemigo del ejército del pueblo de Israel, que era conocido como Goliat, el gigante de Goliat, le decía al pueblo: necesito que venga uno a pelear contra mí. Necesito uno. Si ustedes tienen un hombre que pueda enfrentarse a mí, que venga. Yo soy filisteo. Mira lo que dice, lo que decía aquel hombre. Gloria al Señor. Aleluya. Permítanme un trapito. Decía: yo soy del ejército de los filisteos. Mira lo que decía. Gloria al Señor. Comienza uno a predicar la palabra y se siente el fuego del Señor. Gloria al Padre eterno. Amén. Yo soy filisteo y ustedes son siervos de Saúl. Ellos no eran siervos de Saúl. Ellos eran guiados por Saúl. Pero ellos servían al Dios Todopoderoso. Por eso David, cuando fue enviado por su padre Isaí a llevarles quesos y a llevarles provisiones a sus hermanos, cuando se da cuenta que aquel paladín está desafiando al ejército de Dios, él dice: yo pelearé contra aquel paladín que desafía al ejército del Dios viviente. Aleluya. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Amén. Él no estaba desafiando a cualquier ejército,
al ejército del Dios viviente. Pero allí el enemigo ya de plano estaba siendo claro. Y allí quiero llevarte en esta enseñanza. Él marcaba de una vez que estaban hablando de dos bandos contrarios. Él decía: yo filisteo y ustedes siervos de Saúl, del pueblo de Israel. Hoy en día, mira lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, y para que no nos escandalicemos. El libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, versículos 9, 10, mire lo que nos dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y cuál es esa simiente de Dios? Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Esa es la simiente que permanece en los que somos nacidos de Dios. Y mire lo que dice ahí. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y vamos al versículo 12 también, lo que nos dice. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Gloria al Señor. Amén. Entonces mira lo que nos está diciendo allí. Los filisteos pertenecían al pueblo enemigo de Dios. Y allí el filisteo le decía al pueblo, mira lo que le decía: que venga uno en representación del pueblo. Que venga uno en representación del pueblo. Y si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esa enseñanza, hermanos, del libro de Primera de Samuel, capítulo 17, en esa analogía en donde el enemigo pedía que viniera uno a pelear contra el enemigo, en lo que nosotros conocemos que Jesús vino como uno a deshacer las obras del enemigo. Nosotros vivimos mucho tiempo en el miedo, en el temor. La palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto llegó el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Gloria al Señor. Amén. Entonces quiero que me entiendas, ¿sí me están entendiendo? David apareció para deshacer las obras, las maquinaciones de Goliat contra el pueblo de Israel. Y Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo contra el pueblo de Dios. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Amén. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Amén. Nosotros hemos sido nacidos de Dios. Y como nacidos de Dios, no practicamos el pecado. La gloria es para el Señor. Amén. Entonces, aquel enemigo tenía intimidado al pueblo de Israel. Y hoy yo te quiero preguntar a ti, ¿quién te tiene intimidado a ti? ¿Quién nos tiene intimidado a nosotros? Ay, Dios mío, no puedo. Señor, no puedo salir a la calle porque me contagio por el virus del coronavirus. Señor, nada se me da. Señor, todo. Y a todo le estamos atribuyendo calamidad, tristeza, escasez, flagelo. El no puedo, el no logro, el no tengo, el no soy capaz, el nada me sale bien. Intimidados por el enemigo.
Pero hoy te quiero decir, hermano, que toda intimidación, toda maquinación del enemigo contra ti es quitada porque tú tienes a aquel que vino a deshacer todas las obras del diablo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria al Señor. Hermano, Jesús, en esa analogía que vemos en la enseñanza de David, vino como siervo. Y así como David, mira la enseñanza, y por eso los quise llevar a la lectura del versículo 45 al 47. Mira la enseñanza, porque dice David, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Gloria al Señor. Amén. ¿Y en qué nombre vino? ¿Y en qué nombre vino Jesús? Jesús vino y recibió el Espíritu Santo. Y Jesús dijo: las obras que yo hago, las hago porque el Padre que está en mí permite que se hagan las obras. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Y Jesús era hijo de quién? Te hago esa pregunta a ti. El Padre de Jesús, que engendró en el vientre de María, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces ese mismo Espíritu Santo que le daba fuerzas a David, mira lo que David decía cuando estuvo enfrentado en esa encrucijada contra Saúl, que si te dejo ir, no te dejo ir, porque eres muy joven, porque el paladín es guerrero de ejército, luchador, y tú eres un simple muchacho. David le dice a Saúl: el Padre, Jehová, el Dios Todopoderoso, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre Isaí, él me permitía que le quitara las ovejas al lobo, al oso, y al león. Entonces, el respaldo que tenía David era el respaldo del cielo. Y él creía y estaba convencido en que el respaldo de Dios iba con él. Por eso cuando Saúl se convenció y lo dejó ir a la guerra, que le quisieron poner esa armadura pesada, él dijo: con esa armadura yo no me siento cómodo para ir a la guerra. Él dijo: no necesito esta armadura. Y solo, como dice la palabra, dice David: Jehová te entregará, oye bien, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Jehová sabía, Dios le dio el respaldo a David, y aquel hombre que fue a la guerra a combatir al enemigo, nos permite a nosotros entender que también Jesús, cuando vino, no vino como lo esperaban los fariseos, que esperaban a un rey que se sentara en el trono. Jesucristo vino como siervo, humilde, pobre, nació en un pesebre, pero venía embestido del poder del Espíritu Santo, siendo él mismo el Espíritu Santo. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, pero el poder del Altísimo estaba con él. ¿Y a dónde venció Jesús? Al diablo, cuando lo avergonzó y lo exhibió públicamente en la cruz, porque el enemigo creyó haber vencido a Jesús. Y en la cruz el Señor
dejó clavadas todas las actas que habían en contra de la humanidad. Allí Jesucristo obtuvo la victoria. Y por ese padecimiento, por ese sufrimiento, Jesucristo se hizo obediente, porque Él decía: Padre, si es posible, pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú. Y por el poder que el Espíritu Santo de Dios había puesto en Él, Él fue a la cruz. Y en la cruz venció al enemigo. Bajó al infierno y le quitó las llaves a la muerte y al Hades. El libro de Primera de Corintios capítulo 15, 55 nos enseña: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque no pudieron retenerlo. Aleluya, cuánto le dan la gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, de esa misma manera, nosotros vemos en esta enseñanza, David no tuvo armas que le quisieran impedir movilizarse. Las armas que David tuvo fue las armas que el Espíritu Santo de Dios le dio. La confianza en el Espíritu Santo de Dios. Jesús no tuvo armas para combatir al enemigo. Cuando lo estaban deteniendo, cuando le estaban aprendiendo, que el apóstol Pedro toma la espada y con la espada le quita la oreja a un soldado del ejército de los fariseos, allí Jesús le dice: guarda tu espada, porque si yo quisiera, mi Padre enviaría legiones, ejércitos, así como el Señor, gloria al Padre eterno, en visiones nos ha permitido ver el poder de Dios y el ejército que lo acompaña. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Y allí el Señor nos enseña que no es con armas, que no es con nuestras fuerzas, sino con el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Y aquel Espíritu Santo que estaba en Jesús, que era Jesús, porque recuerda lo que dice el libro de Juan en el capítulo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquella luz verdadera que era el Verbo, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Jesús vino como luz verdadera y alumbra, oye bien, alumbra a todo hombre y lo saca del temor, del miedo que hay en el mundo. Nosotros nos hemos dejado engañar por el enemigo, pero nosotros sabemos que tenemos armas más poderosas que las que utiliza el enemigo. Goliat utilizaba escudo, lanza y jabalina, pero David no necesitó nada de eso. Y nosotros hoy no utilizamos y no necesitamos ese tipo de armas. ¿Quién dijo que los siervos del Dios viviente, para defendernos, tenemos que comprar una Prieto Beretta, un Smith Wesson? Le estoy hablando de armas. Que yo necesito comprar una guacharaca para tenerla en mi casa para defenderme. ¿Quién dijo que los siervos de Dios necesitamos de esas armas terrenales? La palabra de Dios es nuestra arma. Por eso nos dice la palabra que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Aleluya. Entonces Jesús vino con poder. El poder de su Santo Espíritu. Y con esa fuerza
él venció al diablo. Con ese poder del Espíritu Santo derramado sobre David, David venció al gigante de Goliat. Y ese es el poder del Espíritu Santo que tú y yo, hermano, hoy debemos tener para vencer al enemigo. Y es el Espíritu Santo de Dios, Jesús, que nos dice en su palabra: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de sus fuerzas, para poder resistir las acechanzas del diablo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Y es en el poder de Cristo en el que nosotros hoy, para vencer los gigantes, ¿cuáles son tus armas, hermano? Muéstrame tus armas. Yo te voy a mostrar las mías. Estas son mis armas. Y no cerradas, porque las armas no pueden ser cerradas. Yo tengo que mantenerlas abiertas. ¿Y por qué las tengo que mantener abiertas? Porque tengo que permanecer en el conocimiento de la verdad. Porque la carne, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Yo tengo que vivir en comunión con el Señor, leyendo su palabra. Y en esa palabra yo vivo fortalecido. Esas armas que tuvo David, las tienes tú y las tengo yo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese mismo espíritu que tuvo David, que tuvo Eliseo, que tuvo Elías, que tuvo Isaías, que tuvo Ezequiel, que anduvo con Moisés, que salió con el pueblo de Israel, ese mismo Espíritu de Dios está contigo y está conmigo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Ese Espíritu Santo te da poder. El Señor nos dice en su palabra: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos. Oye bien, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero venga, yo no estoy en Samaria, yo no estoy en Jerusalén. ¡Ey! La palabra te está enseñando. Y hasta lo último de la tierra, en todo lugar. Porque el Espíritu Santo mora en todo lugar y está contigo, porque habita dentro de ti. El Señor le dijo a los apóstoles: el Espíritu Santo, vamos a la lectura en el libro de Juan para que conozcamos esta escritura. Me la sé de memoria, pero aquí no es de memoria. Aquí es lo que el Señor nos permite y nos regala cada vez a través de su palabra. Miren lo que dice en el libro de Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Entonces, si yo creo en esa promesa de Dios, que el Señor está en nosotros, su Espíritu Santo está aquí conmigo, aleluya. Entonces, yo utilizo las armas del Espíritu Santo y con ellas enfrento todo ataque del enemigo. Y a veces decimos, y escuchaba yo un testimonio de una hermana que decía: pero es que el enemigo me tenía atrapada y no me dejaba hablar. ¿En dónde están tus armas? ¿Cuáles son tus armas? El enemigo te quiere atribular, pero las armas de tu milicia y de mi milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Voy a volver aquí rápidamente para terminar a la historia de David. Aquel muchacho fue a la guerra no con las armas que el rey Saúl le quería poner. Él fue con las armas que el Espíritu Santo le había dado, el poder de su fuerza. Y por eso se puso en la línea.
¿Cuánto nos queremos poner en la línea de batalla? En esa línea en donde vamos a tener la oportunidad de enfrentar al enemigo. Pero ¿cuáles son tus armas en esa línea? La palabra de Dios son las armas que puedes tener tú y yo, hermano. Ante la enfermedad, la sangre de Cristo. Ante los problemas, el poder del Espíritu Santo. El Señor nos dice en su palabra: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando estoy en aflicción, un versículo que todos conocemos, Jeremías 33:3. El Señor nos ha dado una promesa y nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Y quiénes quieren conocer lo oculto que el Señor tiene para nosotros? Amén. 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 Eso es lo que tú tienes que hacer. Saber que las armas de tu milicia no son carnales. ¿Cuáles son tus armas, hermano? Pregunta a tu hermano allí donde estás. Y pregúntate a ti. Interioriza. Y pregunta: ¿cuáles son tus armas? ¿Cuáles son tus armas? ¿En dónde tienes tú tu confianza? La confianza mía está en el Señor. Y yo sé que la confianza de mi hermano Wilmar, de Claudia, de Miguel y Barwen, de todos los que estamos aquí, de los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, la confianza está depositada en el Dios de nuestra salvación. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Pero a veces nosotros decimos: yo tengo confianza en Dios. Sí, yo confío en Dios. Yo creo en Dios. Pero no le creo a Dios. Y vivo en desobediencia. Digo, yo creo en Dios, pero vivo en desobediencia. No vivo en comunión con Él. Hay una situación que nosotros debemos entender. El Espíritu Santo de Dios quiere morar en ti y en mí. Pero el Espíritu Santo no puede ser contristado. El Espíritu Santo caminaba con el pueblo de Israel. Caminaba como columna de fuego y como columna de nube. Los acompañaba y los guiaba día y noche. Y cuando iban a la batalla contra los amonitas, los amorreos, los jebuseos, el pueblo de Israel vencía. Pero ¿cómo te parece que hubo una desobediencia? Y el pueblo de Israel decía: tenemos la presencia del Señor. Y fueron a combatir contra un pueblo pequeño, no recuerdo el nombre. Y ese pueblo pequeño los venció. Y ellos se sorprendieron. Y dijeron: pero ¿cómo? Si el Señor está con nosotros. Pero vaya a ver, había desobediencia. Y estaban en pecado. Y hasta que no se quitó el pecado que había en el pueblo de Israel por aquel que había cometido el pecado y que fue sacado y apedreado. Sí, oye bien, difícil, pero fue apedreado. Y se quitó el pecado que había, el anatema que había, que estaba en desobediencia a Dios. Cuando eso se quitó, allí hubo de nuevo victoria para el pueblo de Israel. Entonces, si tú dices: yo creo en Dios, estoy en comunión con Dios, entonces mantengo en obediencia a Dios, vivo por la palabra de Dios, y en esa obediencia a Dios, yo sé que Dios me ayuda en la batalla, en las dificultades. Pero hay amigos, hay personas, hay conocidos que dicen: no, yo estoy con Dios, yo creo en Dios. Y en la dificultad corren a fumar marihuana. En la dificultad corren a tomar trago. En la dificultad corren donde la otra.
Es que estoy teniendo problemas con mi esposa. Y se van donde la amiga, la llaman, aló. Venga, mi amor, que aquí le tengo su cariñito, allá en la casa no lo quieren, venga para acá. Imagínense. Esa vida del mundo no es en obediencia a Dios. El Señor, hermano, te ha dado las armas para vencer al enemigo. Él te dice, y con esto termino, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Esa es la palabra de Dios para hoy. ¿Cuáles son tus armas? Mis armas son la palabra de Dios, el poder de su fuerza. Y todos los días, con esa arma que el Señor me da, yo me revisto. Estoy vestido, pero todos los días me la pongo, me revisto de nuevo. Me lavo con su sangre todos los días de los pecados que uno no deja de cometer porque somos humanos. Pero es en la fortaleza en el Señor Jesús en donde yo puedo combatir toda acechanza del enemigo. Vamos a orar, hermano, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre eterno. Vamos a darle la gracias a nuestro Padre celestial y a decirle: Señor, te honramos, papá, te glorificamos, te santificamos, Cristo. Gracias, Padre eterno, por este momento, Señor, de enseñanza. Gracias porque tu palabra, Señor, ha sido impartida. Gracias, Señor, porque tu palabra no retorna vacía. Gracias, Señor, porque tu palabra es como una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, queremos, en el poder de tu fuerza, con las armas, Señor, de nuestra milicia, que no son carnales, estar fuertes, Señor, fortalecidos en el poder de tu fuerza, ante toda acechanza del enemigo, por toda aflicción, Señor. Creemos, Señor, que tú al enemigo lo venciste y fue exhibido, Señor, y que en la cruz quedaron clavadas todas las actas que habían en contra de mí y de mis hermanos. Por eso hoy, Cristo, te queremos pedir, Señor, que localices nuestra alma y el alma de nuestros seres queridos, Señor. Padre, rescátanos de las garras del asesino. Aceptamos la obra, Jesús, que hiciste por nosotros en la cruz. Te recibimos, Señor, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Escribe, Padre de la gloria, nuestro nombre en el libro de la vida. Tu palabra dice que si te pido, Señor, el Espíritu Santo, tú me lo das. Espíritu Santo de Dios, fluye en mí. Localízame, Señor, en tu misericordia. Toma más de mí y dame más de ti, Señor. El que cree en ti, Jesús, no quedará avergonzado. Te honramos, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Gracias, Jesús, por este tiempo, por esta enseñanza, por esta palabra que me edificó a mí y a mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Hermanos, qué bendición. Queremos invitarlos que sigan compartiendo estas enseñanzas. Estos videos quedan en la nube. Quedan allí en la nube para que ustedes los sigan compartiendo. Y ustedes también están llamados a hacer la obra del Señor, a ser multiplicadores del Evangelio. Que Dios les bendiga y los acompañe hoy y siempre.